Bien, ya tenemos la densidad espectral, vamos a ver cuál es el contorno, es decir, cómo nosotros podemos graficarlo y cuál es el ancho. Lógicamente esto va a depender de la distribución que nosotros tengamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sea que tenemos una radiación en forma de vamos a decir de trenes o vamos, sí, de trenes aleatorios, o sea, trenes de onda o haces aleatorios, mejor, de haces aleatorios idénticos. Y aquí vamos a tener f t menos ti, donde estos ti es el tiempo aleatorio de aparición del haz. Entonces, nosotros aquí estamos considerando, jóvenes, de que tenemos estos haces, ¿está bien? Estos haces que aparecen de forma aleatoria en algún determinado momento. En algún determinado momento. ¿Eso está entendido? ¿Alguna pregunta? No está entendido, profe. Ya, ok. Entonces, calculemos o hallemos su densidad espectral. La densidad espectral de esta señal aleatoria. En primer lugar, la señal en general es la suma de un L igual a 1 hasta N F de T menos TL, donde N es el número de términos de la suma y va a depender este N, número de términos de la suma, y depende de el tiempo de observación. Lógicamente, si van apareciendo a mayor tiempo de observación, van a haber más apariciones y el n va a ser mayor. Entonces, nosotros vamos a tener, ya aplicando la integral de Fourier, la expresión número 5 que hemos visto en la clase de hoy, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, f de t, e a la menos i omega t de dt. Esto es igual a la sumatoria L igual a 1 hasta el n, integral desde menos infinito hasta más infinito de f t menos tl e a la menos i omega t de dt, y esto es igual a la sumatoria igual a 1 o L igual a 1, disculpen, hasta n de f0 de omega e a la menos i omega t. Esta es nuestra expresión número 20. Entonces,
nosotros vamos a tener de que f sub 0 de omega al cuadrado es f sub 0 de omega, f conjugado complejo sub 0 de omega, este es igual a f sub 0 de omega al cuadrado, sumatoria L igual a 1 hasta n, sumatoria m igual a 1 hasta n, e a la i omega tl menos tm. 21. Ahora, vamos a ver que estos haces o estas es como una linterna que nosotros lo prendemos por un rato, ¿está bien? Entonces, estos también tienen una duración. Entonces, si la duración de cada haz es tau, entonces su tiempo de observación en promedio es n, que es igual a tau de observación sobre tau. Entonces, si este n no es grande, entonces la suma doble, esta suma doble será igual a la suma cuando L es igual a M. Es decir, si es pequeño, nosotros podemos considerar de que prácticamente cada uno de estos haces es independiente, entonces no hay una interrelación directa y por eso podemos tomar que la suma es cuando cada uno solamente se acopla consigo mismo. ¿Está claro? Es decir, los componentes mixtos se compensan. Los componentes mixtos se compensan. Por ello, si el n tiende al infinito, nosotros vamos a tener de que la densidad espectral es igual a esta densidad espectral multiplicado por n, cada uno como si fuese independiente, y tenemos el f sub 0 de omega al cuadrado, el tiempo de observación sobre tau. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que nuestra densidad espectral es igual a f sub 0 de omega al cuadrado sobre pi tau de observación, y reemplazando vamos a tener f sub 0 de omega al cuadrado sobre pi tau. Es decir, coincide con la densidad de observación como si fuese uno solo. ¿Está bien? Un solo haz, una sola fuente que esté emitiendo. ¿Esto está entendido? Entonces,
Si nosotros volvemos al ejemplo número 2 que hemos visto hoy, podemos decir de que, dado que hay esta coincidencia, la densidad espectral de radiación de átomos independientes que no interactúan entre ellos, se describe también por la función de Lorentz. Y la línea espectral de su radiación tiene el contorno de Lorentz y por lo tanto su ancho espectral es inversamente proporcional al tiempo de amortiguación tau. ¿Esto que acabo de mencionar está claro, jóvenes? Esto es para muchos, ¿está bien? Haces, este es para uno solo. Entonces coincide la densidad espectral, así tenga muchos, que son idénticos, son parecidos pero independientes, con el hecho de que tenga solamente uno. Y nosotros encontramos ya su densidad espectral y su ancho para este, significa que estos van a tener la misma densidad espectral y el mismo ancho. Cuando nos referimos al mismo ancho, nos referimos a 2 sobre tau, donde tau es el tiempo, en este caso, de amortiguación. Aquí, por ejemplo, si el tiempo de amortiguación es del orden de 10 a la menos 8 segundos, entonces el delta de omega es 2 por 10 a la 8 segundos a la menos 1. El rango de las frecuencias es igual a delta de omega sobre 2 veces pi, es del orden de 3 por 10 a la 7 Hz. Entonces, el ancho de esa línea asociada con una radiación amortiguada se le suele llamar también ancho natural. Entonces, el ancho asociado con esta radiación amortiguada se le suele llamar ancho natural. No, ¿por qué natural, jóvenes? Porque para estos datos que son los habituales, antes de la aparición de los láseres no era posible encontrar un ancho más pequeño que esto, más angosto que esto. Por eso se asumió que era lo natural. Ya con la aparición de los láseres ya se ha podido lograr anchos mucho más angostos. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto es el ancho y la forma. La forma es la de Lorentz, jóvenes, acuérdense. El contorno es de Lorentz en este caso.